Hoy vamos a estudiar el libro, bueno, estamos estudiando el libro de Proverbios y ya hemos visto que los primeros 10 capítulos que hemos estudiado uno por uno, el prólogo del libro habla sobre la perspectiva en que el libro está escrito, el padre hablando a su hijo. Y los consejos que da el padre a su hijo está basado en cómo obtener sabiduría, entendimiento, prudencia, discernimiento, y todo empieza con su relación con Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, capítulo 1, 7. En esos 7 versículos del primer capítulo está condensado todo el prólogo o toda la carta, todo el libro, no es carta, todo el libro, todos los consejos y refranes de Proverbios. Y estos son consejos de los sabios antiguos. Y estos consejos no son verdades absolutas, así que no podemos tomar un versículo y darlos como ley, porque no son leyes, sino que son consejos, son refranes que dependen, su aplicación depende de la circunstancia, la persona y el contexto en que uno esté pasando. Y es por eso que podemos encontrar los mismos refranes diciendo cosas opuestas. Y no es que la Biblia se contradiga o Proverbios se contradiga, sino que ahora es de uno, al obtener discernimiento y sabiduría, cómo aplicamos tal pasaje, en qué contexto, y cómo aplicamos el otro, en qué otro contexto. Y hoy vamos a hablar el tema de la ira. El tema de la ira en el libro de Proverbios. Y también voy a usar otra selección de otros pasajes para que nos ayude a entender este tema en una forma más profunda. Entonces, ¿qué podemos decir de la ira? Vamos a ver en Proverbios algo sobre la ira, pero para poder establecer qué es la ira es una emoción que Dios ha dado al ser humano. Y es como un sistema de alarma, de alerta. O sea, la ira en sí no es mala ni es pecado. Nuestro Señor Jesucristo se enojó 2 veces, o quizás más, pero tenemos las narraciones 2 veces cuando entró al templo y vio de la casa de su padre un lugar de ladrones donde se comerciaba con la fe, con el ritual que era Dios. No solamente eso, pero la Biblia habla que Dios tiene ira o sea ira, que está relacionada con su celo santo. Entonces, cuando hablamos de la ira en el ser humano, la ira es lo que nos causa indignación, o debería ser, estamos hablando la ira que Dios nos ha dado, ¿no? Para protegernos, nos causa indignación cada vez que una injusticia sucede. O sea que si nosotros escuchamos de un niño que fue violado, eso nos debe de causar consternación, indignación, ira. Y más cuando se trata de una persona en nuestra familia. Cuando se trata de un familiar y uno escucha que alguien ha hecho mal contra ese inocente, sea niño, sea anciano, sea padre, sea quien sea, nos causa ira por el deseo de querer proteger a otros. Eso no es pecado. Lo que es pecado es qué hacemos con esa ira. Si yo decido con esa ira ir y matar, ir y tomar venganza, ir y buscar el mal en otros, entonces eso ya es pecado. Porque no estoy usando la ira con el propósito que Dios me dio. Acá hacemos la pregunta, ¿para qué Dios nos dio la ira? Para protegernos y para proteger a otros. Tiene que ver la ira con la justicia, la indignación y la protección. Pero muchas veces la ira ha resultado, y esto es lo que el libro de Proverbios y muchos de los pasajes que vamos a ver de la ira ha resultado porque a mí no me parece, a mí no me da ningún servicio o no me beneficia. Entonces, porque a mí no me beneficia o no me cae bien o no me gusta, no me agrada, o yo quisiera ser primero o no me hacen caso, hay ira. Y esa ira en sí viene del pecado. Entonces vamos a tratar de diferenciar. ¿Okay? Entonces está la ira que Dios nos ha dado como una emoción neutral, donde respondemos a la injusticia, a la indignación. Nuestra respuesta no es ser indiferentes, sino responder a la injusticia e indignación, especialmente cuando hay abusos, especialmente cuando se abusa la palabra de Dios o se habla en nombre de Dios haciendo algo totalmente opuesto. Eso debe de causarnos ira, pero la forma como presentamos la ira, cómo respondemos en esa ira, ahí podemos caer en pecado o no. ¿Okay?
está ese tipo de ira, y entonces está la ira de mi egoísmo, que yo me enojo porque malinterpreto las cosas, porque la gente no me sirve, porque la gente no me beneficia. Y esa es la ira más de la que habla el libro de Proverbios, la ira personal a favor nuestro. ¿Okay? Entonces miren estos pasajes. El capítulo 4, hemos estudiado ese capítulo, versículo 23 habla de guardar el corazón porque de ahí brota la vida. Del corazón emana la vida. Y uno pregunta, ¿de qué hay que guardar nuestro corazón? La cosa más íntima de nuestro ser, donde debe de estar nuestro altar a Dios, nuestra devoción a Dios, nuestra intimidad de Dios. Debemos de guardarlo de todo tipo de resentimiento, de ira, y vamos a hablar de eso, de envidia, de amargura. Debemos de evitar o tratar de resguardar como un soldado de que ninguno de estos sentimientos que destruyen, que opacan, que maltratan, que hieren a otros, resentimiento, ira, envidia, amargura, broten en nuestro corazón y tengan vida. ¿Okay? Entonces hay que guardar el corazón. Ahora, Proverbios 14, 17. Miren lo que dice Proverbios 14, 17. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Entonces, la persona que es propenso a la ira, el que es en un sentido impulsivo a la ira, obra neciamente. Y claro, recuerden contexto y circunstancias, porque puede haber momentos donde necesitamos actuar ya en ira, y no es que estamos haciendo mal. Jesucristo tiró las mesas de los cambistas, actuó en ira, pero él no actuó impulsivamente. Él no actuó porque no les cayó bien lo que estaban vendiendo. Él actuó porque dice que el celo de su casa lo consumía, porque era mismo Dios encarnado. Esta es la indignidad que me causa cuando hacen negocio de lo que Él ha dado para que la gente venga libremente. Dios no nos cobra nada. ¿Y por qué nosotros vamos a hacer negocio de lo que Él libremente da a la humanidad, que es una relación con Él? Él actuó rápidamente, nuestro Señor Jesucristo. Entonces no podemos aplicar ese proverbio en situaciones así, cuando necesitamos actuar rápidamente, pero hay un esquema, hay un propósito ahí. Pero acá estamos hablando de la persona que impulsivamente es propenso a la ira y obra necedades, comete errores, es propenso a pecar cuando se deja llevar por la ira. Capítulo 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y la idea es que la suave respuesta, en algunas circunstancias, puede apaciguar el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Y esto lo podemos aplicar en relaciones. Cuando uno está contendiendo o debatiendo, argumentando, y en una forma más íntima, digamos, cuando un esposo con su esposa están argumentando sobre algo y no llegan a ninguna solución, y los dos están enardecidos de energía y de furor, es que tú no me entiendes, están así. Si aplicamos la suave respuesta, no va a venir ni suave respuesta de nada, porque ya los dos están heridos y están hablando por la herida, como decimos. Se van a lastimar, ya está fuera de control. Entonces acá la palabra hiriente incrementa más la ira, y eso es lo que sucede en las relaciones. En vez de tranquilizar para poder dialogar, entendernos y llegar a un acuerdo, lo que está sucediendo es que hay dos personas que están heridas, hablan por el dolor, y en vez de calmarse, siguen diciendo palabras hirientes donde la ira incrementa. Entonces la suave respuesta apaga el furor. Hay que saber cuándo es necesario salirnos del esquema de la ira. Estoy contendiendo con mi esposo, estoy argumentando, y en mi mente, Señor, no estamos llegando a ninguna parte. Yo le grito, él me grita, dame control, ayúdame a bajarme, a controlar esta ira o este sentimiento que me siento que no me entiende. Y ayúdame a decir, bueno, mi amor, hablamos después, entonces cuando estemos tranquilos. Y ahí se acabó. Ya con eso terminamos. Regresamos al otro día mejor a conversar, porque ahorita ni tú ni yo estamos dándonos contra la pared. No estamos llegando a ninguna parte. El mismo capítulo 15-18 dice:
El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Y la persona irascible engendra riñas, peleas. Como que hay personas que están adictas a la ira, que se han acostumbrado a vivir en esos picos altos de siempre estar enfurecidos por algo o con alguien. Y si no hay nada, hasta con los animales se enoja. Con algo deben de enojarse. Aún en la misma manera de ellos portarse, ya sea comiendo, caminando, hablando, cerrando la puerta, demuestra una actitud hostil contra los demás. Y si no hay nadie a su alrededor, contra las cosas. Como que si su personalidad demarcara o ilustrara ira en sí. Entonces, la persona que es así, lamentablemente que se ha hecho así, busca, según 15:18, engendra riñas y peleas. Como que anda con quién ser hostil la próxima vez. Pero el que es lento para la ira, el que es lento, apacigua, calma, pacifica las contiendas. Y la Biblia habla en el Sermón del Monte, bienaventurados, nuestro Señor Jesucristo dijo, son los pacificadores. Y la idea es, según Romanos 12, que bienaventurados somos cuando hacemos la paz. Y no nos confundamos pacificadores como personas, según la Biblia, como personas que no decimos ni hacemos nada para evitar entonces la ira. Según la Biblia, el hacer paz es donde nos envolvemos en el trato con el otro que está fuera de control para poder venir a un arreglo, a una reconciliación. O sea que la persona que hace la paz debe de envolverse en el acto de mediación y de reconciliación. En la Biblia, la persona que hace la paz no es una que se siente y dice, sí, mi amor, todo lo que tú digas. Porque muchas veces malentendemos, la persona, es que yo no le respondo ni digo lo que pienso porque quiero mantener la paz. Y la Biblia no habla de mantener la paz, la Biblia habla de hacer paz. Buscar la reconciliación, buscar la mediación, porque lo que está sucediendo es un autoengaño. Entonces, por yo mantener la paz con mi esposo, puse el ejemplo de mi esposo, para que él no se enoje, yo mantengo la paz, aparento ser pacificadora, manteniendo la paz, pero dentro de mí estoy dando lugar para el resentimiento, la amargura, la agresividad pasiva. Entonces me la voy a descobrar en otra forma. Ya no voy a estar accesible a él, ya no voy a participar de la misma intensidad en la vida con él, porque me he guardado algo que me hiere y no he expresado lo que yo pienso que debo expresar como persona, ¿no? Que tiene dignidad y debe ser escuchada, porque me lo guardé, porque creo que debo de mantener la paz. Entonces dentro de mí estoy construyendo un muro de indiferencia, un muro de frialdad, estoy construyendo, estoy guardando en mi corazón aquellas cosas que empezamos con el capítulo 4:23, que debemos de guardar nuestro corazón porque de emana la vida. Bueno, con estas cosas estoy sembrando, si podemos ponerlo así como ejemplo, estoy sembrando mala hierba en mi corazón, al no yo hacer hacedora de paz, pero, entre comillas, mantener la paz. Entonces, capítulo 16, 14, 4, capítulo 16, versículo 14a, la primera parte. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Y el furor del rey gobernante es como mensajero de muerte, pero el hombre sabio la aplacará. O sea, cuando no voy a decir mucho, pero cuando hay ira en el gobierno o en los líderes, es como mensajero de muerte, ¿no? Tengamos cuidado, ¿no? Ahí hay algo que temer. El mismo capítulo 16, 29. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Estoy 16, 29. El hombre malo. Okay. ¿Alguien tiene otra versión? Sí. Porque acá dice la persona violenta o iracunda. El hombre violento incita a su prójimo, Okay. y lo guía por camino que no es bueno. Ok, entonces la versión más exacta es la persona violenta. La persona que es iracunda, llevada por la violencia, incita a su prójimo a hacer lo malo. O sea que la persona violenta,
La persona que es caracterizada por la ira influencia para el mal. Esa es la idea. El mismo capítulo 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y este es un versículo que es una joya. Mejor es el que tiene control de su emoción, que es lento para la ira, que el poderoso. O sea, el que sabe controlar su temperamento, el que sabe controlar su persona, tiene poder. Ejerce un poder sobre su vida que aquel que es poderoso sobre otros y no sabe controlar su vida. El que domina su espíritu tiene poder, fortaleza, que el que toma una ciudad. Miren la joya en ese proverbio. Muchos, voy a poner un ejemplo ya que estamos en tiempos de candidatura, ahora acá en Ontario, Canadá. Un líder, estamos viendo, ¿no? Los líderes, estamos siguiendo los líderes y presentan su propuesta de trabajos, etcétera, que es lo que quieren. Pero, ¿de qué me sirve un líder que presente excelentes propuestas de trabajo, me haga sentir seguro, sí, en su candidatura, si él sale me va a hacer sentir bien, cuando en asuntos de debate veo que se sobresalva, no sabe controlar, exacerba, no sabe controlar su temperamento, se aira, ¿no? Se enoja fácilmente? ¿En qué se vale él? Cuando en las cosas pequeñas de su vida, los huequitos de su vida, vemos la persona que es. Y si no sabe controlar su carácter, su temperamento, ¿qué me hace a mí pensar que va a ser un líder apropiado para poder controlar una nación o un estado o una provincia o un municipio? No va a servir, aunque aparente tener todo ese conocimiento y todo ese liderazgo. Entonces es mejor ser lento, saber controlar mi temperamento, en eso hay poder, si yo puedo controlarme a mí, más que la toma de una ciudad. Capítulo 17:27, miren lo que dice. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Y el que retiene sus palabras, recuerden cuando uno se aira, lo que uno menos hace es retener las palabras. Cuando uno está enojado, lo que uno hace es que uno expone todas sus palabras, todo su consejo, todas sus emociones salen a brote. Y es por eso que después decimos, perdóname, no quise decirte, te ofendí, es que no tratamos de justificarnos. Pero la persona que sabe, no solamente como el capítulo 16:32, controlar su temperamento, sino que la persona que sabe controlar sus palabras, tiene conocimiento y es un hombre entendido. Y habla espíritu sereno, tranquilo, un espíritu dominado, un espíritu que ha sido domado. Así como si usamos la ilustración de los animales, mi vecina compró un caballo y es un caballo salvaje y me dice que va a domarlo para su nieta. Entonces eso lleva un proceso de entrenamiento en donde el caballo tiene que llegar a sujetarse al amo para que pueda ser montado, ¿no? Hay que romper ese espíritu rebelde de que no quiere ser montado. Y esa es la misma idea con nosotros. Nosotros necesitamos, bajo la palabra de Dios, con el poder que nos da el Espíritu Santo dentro de nosotros, la presencia misma de Dios, nosotros que tenemos que saber ser domados para ser controlados por Él. Es la idea. Y parte de ser domados es saber controlar nuestras palabras. Capítulo 19:19 dice: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. La persona de gran ira lleva el castigo. Si uno rescata, tendrá que hacerlo de nuevo y de nuevo. La cosa es que la persona de gran ira, la que es llevada por la ira, no aprende la lección, no aprende de los errores, los comete una y otra vez.
es la tendencia. Capítulo 21, 14. La dádiva en secreto calma el furor y el don en el seno la fuerte ira. Y acá es que el soborno y los regalos aplacan la ira. A una persona que está enojada, quieres tranquilizar la ira, cómprala. Dale un regalo, se tranquiliza. Congráciate con esa persona en bienes, en dádivas, en cosas carismáticas y vas a aplacar su ira. Y este proverbio es lo que dice. El capítulo 22, versículo 24 y 25, condensa entonces este tema de la ira. Capítulo 22, versículo 24 y 25. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazos para tu alma. Y la idea es que no debemos de asociarnos, no debemos de andar, no debemos de compartir nuestro estilo de vida con la persona iracunda, no sea que uno aprenda las malas mañas y pongamos trampa en nuestra vida. Y claro, nuevamente son proverbios de acuerdo a contextos, circunstancias. ¿Quiere decir eso que el creyente no debe de estar con personas iracundas? No. Quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado cuando estemos relacionándonos con ellos. Hay que poner límites en nuestras vidas. Y no debemos de permitir que las personas iracundas vengan y nos tiren de su basura que hay en su alma a nosotros. Un ejemplo, si conocemos una persona iracunda que tiene el hábito de venir y hablar mal de otros, porque esto es muy común, ¿no? En las personas que se enojan con otros, pero en vez de tratar con el otro, tratan con terceros, así esparcen el chisme y hacen las disensiones, que hemos visto que el iracundo siembra disensiones. Viene y se comienza a quejar de ese tercero a uno. Sí, es que mira cómo me ha tratado, no me entiende, y comienza a sacar toda su basura que tiene en su alma contra aquella persona. Si uno le acepta eso, como consejero o terapeuta, que somos de corazón, pero si uno le acepta eso y no pone límites en lo que habla y lo que dice, entonces vamos a ser llenados de esa amargura que nos trae la persona. Nuestro corazón se va a llenar y recuerden 4:23, hay que guardar nuestro corazón, donde brota la vida. Nuestro corazón se va a llenar de malos pensamientos, vamos a ser predispuestos contra aquella persona, la vamos a mirar mal, ya no la vamos a saludar, porque toda esta persona nos ha tirado su amargura y su cólera, ¿no? Y eso es pecado, es común. Entonces, en ese sentido no debemos de asociarnos. Entonces, ¿qué hago? Imagínense que esa persona es un padre, es una madre. Es más difícil, ¿verdad? Hay que poner límites. Mamá, no te voy a permitir que me hables mal de mi cuñada, digamos, ¿no? Un ejemplo, de mi cuñada o de mi hermano o de tu hermano, porque cada vez que haces eso me amargas y me predispones, porque cuando converso con ellos ya estoy predispuesta, ya estoy al todo, ¿no? Ya les contesto mal y me he dado cuenta que lo que tú me traes me hace mal, porque hace un hueco en nuestra relación. Entonces, para que nosotros podamos relacionarnos mejor y yo mejor con los demás, te voy a pedir que te limites y si tienes que decir algo de aquel o aquella, no sea algo negativo, que sea algo positivo, porque si no, entonces no te voy a escuchar, te voy a cortar. Y pum, pusimos un límite. Entonces, con eso no le estoy diciendo a mi mamá, no te quiero, no te acepto, no me interesa. Con eso estoy diciendo, claro que me interesa la relación, pero acá estoy poniendo un límite y en un sentido no me quiero asociar con esa carga negativa que me estás trayendo de otros. Entonces podemos aplicarlo de diferentes maneras. El principio es el mismo, no nos asociemos, no permitamos que otros traigan a nuestras vidas amargura, resentimiento, porque entonces aprenderemos de ellos. De los que traen eso, aprenderemos de ellos y vamos a poner trampa en nuestra vida. 25-28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y entonces el hombre o la persona que no domina su temperamento, su espíritu, es como una ciudad invadida y sin protección. El dar rienda suelta a mi ira es permitir que cualquier cosa entre y me contamine, me perturbe, me amargue. Capítulo 27:4. Cruel es la ira e impetuoso el furor,
Mas ¿quién podrá sostener delante de la envidia? Es otro tema, la envidia. Pero la ira, el furor en sí es cruel. Es cruel contra uno mismo porque causa estragos, daña a uno mismo. Y es cruel contra otros, porque en la ira siempre uno está pensando en cómo uno autojustificarse y cómo culpar a otros por lo que sea. Entonces vamos a ver ahora un poquito más adelante ejemplos de cómo esto se da en la Biblia. Capítulo 29, 11. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. 29, 11. No, leí el 28, perdón, 29, 11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Nuevamente fuera de control. El necio está fuera de control, pero el sabio sabe controlarla. Y ojo, paréntesis, controlar la ira no significa que la reprimimos y la ignoramos. La reprimimos por un momento, pero no la ignoramos, porque cuando la ira se reprime, entonces resulta en depresión y en autodestrucción, ansiedades y todo tipo de enfermedades emocionales. Entonces, cuando se trata del trato de otros, reprimimos la ira, pero no la dejamos ahí. Tenemos que sacarla, ya sea a través de la confesión, confesar a Dios, Señor, me siento maltratada, me siento humillada, lo que sea. A través de la confesión, entonces damos raíz o a luz a esa ira que está baja, ya sea a Dios, ya sea a alguien, a un hermano, a un amigo, que sea mi apoyo, que me dirija, que sea un mentor, que me pueda ayudar a canalizar mejor o entender mejor lo que sucedió. Entonces, si vamos a reprimir la ira, es temporal, no debe de ser permanente. Porque cuando reprimimos la ira permanentemente, entonces eso resulta en más ira, como una olla de presión, ¿no? Explotamos en cualquier momento, en depresión o en actos autodestructivos. ¿Okay? Entonces, nuevamente, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe controlarla, sabe reprimirla por el momento, ¿no? Temporalmente. Capítulo 29, 22. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Y nuevamente se repite esta idea que el hombre airado suscita rencillas. Y es por eso que abunda en transgresiones, peca, continuamente peca. Entonces, cuando uno trata con una persona que ha dejado que su temperamento sea marcado o formado por la ira, hay que poner límites. No podemos dejar que esas personas inunden nuestras vidas y nuestras almas con su basura, con sus malos deseos, con sus malos pensamientos, con todo lo que tienen en sí, porque han permitido ellos, ¿no?, florecer en la ira y no han sabido controlarse, no han sabido poner un pare, no han sabido dejar que Dios canalice eso en una manera de protección hacia otros, de bendición hacia otros, pero ahora se autojustifica en su ira pensando yo soy la víctima, otros me hacen daño, ¿no? Y terminamos Proverbios capítulo 30, 33. 30, 33. Ciertamente, el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contiendas. Miren eso. Cuando uno fuerza la ira, produce contiendas. Cuando uno fuerza la ira, produce contiendas. Y entonces se hace alusión a la leche. Para poder hacer mantequilla hay que batir la leche. Y para sacar sangre hay que sonarnos muy fuerte la nariz, ¿no? Entonces, forzando la ira produce contiendas. Este es el tema de Proverbios con la ira, acerca de la ira. Entonces, 5 minutos voy a hablar y de ahí termino, paro esto para poder conversar este tema sobre lo que dice el resto de la Biblia acerca de la ira. Empezamos con Génesis 4, 3 al 8, que dice que Caín se enojó mucho cuando Dios no aceptó su ofrenda. Dios rechazó la ofrenda de Caín, aceptó la de Abel, y Dios entonces tuvo un diálogo con Caín y le pregunta, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha cambiado tu semblante?, le dice Dios. Y Dios le dice, si hubieras hecho bien,
serías aceptado. No serás aceptado en preguntas, pero si no has hecho bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Miren ahí, muy interesante. Y Caín no escuchó eso de Dios, de que si hace bien, será aceptado, si hace mal, el pecado está tocando a su puerta y codicia tenerlo, codicia controlarlo. El pecado quiere controlar, quiere tomar a Caín, pero Dios le dice, pero tú debes dominarlo, tú debes de ganar a ese sentimiento, a eso que viene como furor dentro de ti. Entonces Caín como que le entró por un oído y le salió por otro. En el versículo 8 nos dice, Génesis 4, que le dijo a su hermano, vamos al campo, y planificó intencionalmente, se levantó contra su hermano y lo mató. Miren lo que causa la ira. Entonces, según este pasaje, la ira le cambió el rostro a Caín, le cambió el semblante, y díganme si la ira no cambia el semblante de uno, pero la ira le cambió el semblante, y la ira, en este caso, planifica el cometer actos contra otro. Y es ahí donde no debemos de caer en la ira, que es pecado. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis ni deis lugar al diablo. Efesios 4:32. Y acá Caín dio lugar al diablo, a su naturaleza, y cayó en pecado porque no solamente atentó contra su hermano, pero lo mató. ¿Okay? La ira no reconoce la sangre. La ira comete hechos en contra de otros, homicidio, falso testimonio, chismes, aun cuando es de mi propia sangre. No hay diferencia. Deuteronomio 19, 4 y 7. Es un pasaje interesante que habla, se los dejo para que ustedes lean en casa, pero Deuteronomio 19, 4 al 7, habla cuando sucede un caso donde una persona mata a alguien accidentalmente. ¿Okay? Entonces Dios proveyó para esto ciudades de refugio, donde la persona puede correr y ahí refugiarse, por el mismo nombre, ¿no? Y entonces ahí el sacerdote iba a hacer papel de juez y iba a dar la protección y el veredicto. Hasta que el sacerdote no muera, la persona no podía salir de la ciudad del refugio. Toda su familia venía a vivir con él en esa ciudad. Pero en el caso que la persona haya matado a alguien intencionalmente, planificadamente, y esa es la palabra, entonces también puede huir a la ciudad de refugio. Tiene oportunidad de ir a juicio ante el sacerdote. Porque dice la palabra que vendrá alguien de la familia y querrá vengar su sangre, matarlo, el vengador de la sangre. Y dice, en el furor de su ira persiga al homicida. Y claro, eso es lo que causa la ira, cuando nos tocan a lo más apreciado de nuestras vidas, lo que queremos hacer es vengarnos. Pero ¿qué es lo que nos dice este pasaje? Que el homicidio accidental sin intención tiene protección de la ley que Dios dio a Moisés. Nos dice también que la ira lleva a muerte, puede llevar al homicidio la ira. La ira también puede llevar a la venganza, y de esto hay que cuidarnos. ¿Ok? Ya voy terminando con esta primera parte de la ira. Segunda de Reyes capítulo 5:11 nos cuenta una historia muy interesante de un soldado muy importante, un comandante que se llamaba Naamán, el asirio. Y dice que él tenía lepra. Y él tenía una sirvienta, una empleada en su casa que era israelita. Y la israelita le dijo a la esposa, o sea, su ama, la esposa de Naamán, que conocía o sabía sobre un profeta, que si él iba, lo iba a curar, lo podía curar, que Dios era un Dios, el Dios de Israel, uno que curaba y restauraba, ¿no? Ustedes pueden leer el pasaje, yo estoy tratando de parafrasear. Y entonces cuando Naamán va donde el profeta, para poder ser limpio, el profeta no lo recibe como todo un dignatario, con lujos y pompeya y rosas y platillos y bombones, ¿no? O sea, viene un gran ministro a visitarnos y uno arregla la casa limpia, sale y lo saca, sale a recibir y lo hace entrar a la casa. Pero el profeta manda a decirle a Naamán lo que tiene que hacer.
¿ok? Y acá le dio en el ego, le dio en el orgullo, porque este es un dignatario importante, decir, y cómo este profeta me va a mandar un mensajito, así un mensajero, en vez de él venir y decirme. Pero no solamente eso, sino que lo que le dice el profeta que tiene que hacer lo indigna más. Lo indigna más porque le dice que se vaya y se bañe en el río Jordán 7 veces, ¿no? Que se sumerja. Y eso es una humillación, porque Naamán habla sobre los ríos de Damasco que eran hermosos, mejores que todas las aguas de Israel. Me imagino, si uno va a comparar aguas, ¿no? Decía, parafraseando, el río de ellos está polucionado, cochino, y con las rejustas la gente se puede bañar. En cambio, nuestros ríos son limpios, abundantes. ¿Y por qué me voy a ir a su río cuando me puedo bañar en el mío, no? O sea, se indigna más y se enoja. Pero gracias a Dios que este Naamán tenía siervos que lo hicieron entrar en razón. Y le dijeron, porque ya estaba enfurecido según el versículo 12, él ya estaba enfurecido, pero sus siervos, versículo 13, se le acercaron y le hablaron diciendo, imagínense, Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no lo hubieras hecho? ¿Cuánto más cuando te dice lávate y quedarás limpio? Te está pidiendo algo tan diminutivo, hazle caso. Si te hubiera dicho algo grande lo hubieras hecho, pero algo tan insignificante, algo tan simple. Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, y me imagino que todo enojado y airado, porque ¿qué se ha creído este profeta? Que primero no sale a mi encuentro y segundo me manda mensajitos. ¿Y a dónde me manda este río mugriento, no? Dice que se sumergió 7 veces en el Jordán, y miren, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Pero el énfasis que quiero hacer es, y esto es muy importante y muy interesante, es que la ira es causada por expectaciones no cumplidas. Generalmente cuando nos enojamos es porque esperamos más de otros. Pónganse a pensar. Acá Naamán esperaba mucho del profeta. Él venga a decirme, él venga a recibirme, él venga a tirarme bombos y platillos y no hacerme todo esto porque yo soy Naamán, este importante dignitario militar asirio. Pero no, él se enojó no porque el profeta le dijo algo malo, sino porque él esperaba algo y no fue según sus expectativas. Entonces eso es importante, porque la ira es causada por expectativas no cumplidas, esperar más de otros. Lo otro que nos muestra este pasaje es que la ira nace del orgullo. La ira es causada por la conversación interna de la mente con uno mismo. Es como uno interpreta los hechos, las personas y las circunstancias. Pónganse a pensar. Si llega el día del aniversario, en pareja de esposos, y por ahí se le olvida, voy a poner algo típico, ¿no? Al marido se le olvida que hoy es el aniversario cuando se conocieron, para hacerlo más difícil, ¿no? Porque hay personas que marcan cuando se conocieron, cuando se hicieron novios, cuando se casaron, ¿no? Pero hay personas que eso es muy importante, las fechas, todo lo marcan. Pero digamos que para esta pareja, ¿ok? Pareja Pérez, vamos a ponerle nombre, llega el aniversario cuando ellos se conocieron, y la esposa todos los años hace algo hermoso, salen a cenar, pero este año el marido se olvidó de sacarla, de hacer planes, ¿no? De comprarle algo cuando se conocieron. Y la esposa entonces empieza, y estoy usando un ejemplo no común, la ira es causada por expectaciones no cumplidas. Ya no me quiere, se ha olvidado, quizás haya otra, el trabajo es más importante que yo, seguro que ya su amor se ha enfriado, y comienza la lista de quejas en la mente. La ira nace del orgullo, que yo me merezco como su esposa después de haberle dado 4 hijos, quedado en casa, sacrificado mi carrera, cocinarle todos los días, limpiarle, lavarle, plancharle la ropa. Yo me merezco que por lo menos se acuerde de nuestro aniversario. El orgullo, eso es orgullo hablando. No es que no tenga razón, claro que sí, pero el tono y la manera, ¿no? Es el orgullo. Yo me merezco. Y entonces
todo lo que está sucediendo en mí es que yo estoy hablando conmigo misma y estoy airándome y tirándome más fuego a mi carbón, ¿no? Entonces llega el marido y ya estoy lista para explotar y tirarle sin saber. De repente él me dice, mi amor, es que planifiqué y ya compré los tickets para el fin de semana y no a Niágara. Y ahí fue todo mi día que desperdicié formando mi ira. O quizás me diga, no vamos a ser tan fácil, quizás me diga, es que he tenido tanto estrés en el trabajo y mi trabajo está en un hilo y he tenido que darle todo y se me olvidó, que es algo común y si tenemos razón propia podemos decir sí, yo también me puede pasar, a mí le puede pasar, pero como ya me iré por todo lo que pasó en mi mente. Y en cualquier relación y en cualquier persona tenemos este mensaje interno. Si llegamos tarde, si no llamamos, si llamamos mucho, si no contestamos el teléfono, cómo nosotros respondemos a lo que nosotros estamos hablando es lo que va a provocar nuestra ira. Y todo nace del orgullo del que yo me merezco ser escuchado, ser atendido, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que pasó con Naamán. Que se ha creído. Y lo que él no sabía es que el profeta, para empezar, no iba a ir a una persona pagana, incircunciso. Si Dios no lo mandaba, él no tenía que ir ahí. Era un israelita, no iba. Es por eso que Jonás se enojó tanto cuando Dios le dijo, vete a Nínive, porque era fuera de lo normal. Entonces, Naamán no entendía las leyes israelitas, ni entendían cómo los israelitas pensaban, los hebreos. Pero él pensó que era algo contra él, ¿no? Ok, termino esta primera parte con Eclesiastés 7:9, que también lo escribió el mismo predicador de Proverbios, es lo que creemos, Salomón. Eclesiastés 7:9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte. Esto es lo que pasó con Naamán, esto es lo que pasó con Caín, porque el enojo se anida en el seno de los necios. Y la idea es que la ira nace de la necedad. La próxima semana, en la segunda parte, vamos a ver pasajes del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que Jesucristo, qué es lo que nos dice Hechos, Efesios, Colosenses, Santiago? ¿Qué es lo que nos dice acerca de la ira? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero para que hayan tenido un poquito de repaso, no estamos hablando de la ira que nos impulsa a hacer el bien, que nos impulsa a proteger, que nos impulsa a que nos causa indignación cuando un mal se hace. No estamos hablando de ese tipo de ira. Acá estamos hablando de una persona que es caracterizada, que su temperamento es caracterizado por ser iracundo, impulsivo. Y por ser iracundo, impulsivo, colérico, comete errores, comete pecados, comete actos en contra de otros y causa entonces más ira, más enojo, más rencilla. Entonces ahí vamos a terminar